Escuchamos distintas demandas y distintas generaciones que proponen formas de resistencia, pero también de cambio. Y a la vez te escuchamos en muchas oportunidades hablar de la falta de reacción, un poco de la apatía. ¿Cómo te parece que se pueden ampliar los márgenes del activismo? Esto, no solo en el sentido de resistencia, sino también más propositivos, de cambio. Creo que lo que la filosofía puede aportar, como siempre, son pensamientos que por ahí no van frontalmente al problema, sino ayudarnos a dar vueltas, ¿no? A ir un poco por los bordes y tomar data de la coyuntura y ver qué otras formas poder abrir, ¿no? Nietzsche, en el Zaratustra, decía algo así como que no te otorguen un derecho que de por sí te pertenece. Que en el momento en que vos sentís entonces una deuda con un derecho que el poder te ha dado, ese derecho deja de ser un derecho para pasar a ser claramente una deuda. Por ahí lo que estaría bueno es repensar qué es la resistencia, qué significaría una militancia de resistencia en nuestro tiempo. Yo para eso no puedo sino ir a un pensador que es el pensador del poder del siglo XX, que fue Michel Foucault. Porque Foucault es quien mejor analizó las formas en que el poder logra inmiscuirse de un modo cada vez más eficiente, no solo en la sociedad, en el orden de lo social, sino en nuestra vida cotidiana. Foucault dice algo así como que hoy el poder ya no tanto reprime, sino que normaliza, ¿sí? No seguir pensando al poder en términos represivos, que lo es, pero no poner todo el acento ahí, en lo que tiene el poder de represivo, sino en lo que tiene el poder de normalizador. Eso significa cambiar un poco el esquema. Es como uno está acostumbrado a pensar que uno sabe lo que quiere, uno sabe lo que desea, pero viene el poder de afuera y nos deja o no nos deja que nosotros podamos de algún modo cumplimentar ese deseo. Foucault dice, no, el poder no viene de afuera. ¿Viste cuando dijiste yo sé lo que quiero, pero el poder no me dejó? En ese yo sé lo que quiero, el poder ya actuó. El poder ya intervino. El poder construye tu deseo, construye subjetividad, construye ese lugar en el que uno se cree dueño de sus ideas, de sus deseos, de sus sentimientos, incluso de sus dolores. Entonces es más difícil porque ya no es pelearse contra un poder que al revés uno lo termina construyendo afuera como una especie de monstruo que viene a hacernos el mal y uno siempre es el purista que viene a los festivales que tiene que venir, que hace las cosas que tiene que hacer y se indemniza, ¿no? Se salva, se inmuniza de cualquier asunto de poder. Es al revés. Lamentablemente tenemos que poder visualizar dónde nosotros mismos reproducimos ese poder que de algún modo nos está normalizando. ¿Dónde? En lo que nosotros creemos que hacemos de normal. Yo siempre digo una pelotudez, pero que es que normal viene de norma. Y si hay una norma, alguien la puso. Entonces de normal no tiene nada. Digo, esa asociación entre lo normal y lo natural, algo que se da de por sí, no tiene sentido porque supone la reproducción de un orden impuesto. Entonces la pregunta es, ¿cómo poder pelearse contra un poder que al normalizarnos no lo visualizás? El poder más eficiente es el que no se ve y el que uno de algún modo, digamos, lo continúa, ¿no? Lo reproduce. Invisiblemente significa porque no nos damos cuenta que tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Por eso Foucault dice algo fundamental. Foucault dice, donde hay poder, hay resistencia. Que es una frase de historia de la sexualidad fascinante, porque uno tiene como la sensación, la tentación optimista de decir, todo bien, porque aunque el poder se concentre y avance, siempre se va a formar una resistencia contra ese poder. Y si lees a Foucault, Foucault es más ambiguo. Foucault lo que dice es, ojo que el poder para expandirse necesita hacerlo contra una resistencia. O sea, el poder sin resistencia que lo confronte no tiene para dónde carajo ir. Y entonces uno a veces se queda pedaleando, pensando hasta qué punto las resistencias muchas veces son ellas mismas formulaciones de un poder que las necesita para su propia expansión. O sea, no seamos la resistencia que el poder necesita, porque terminamos como encajando en esos lugares
que a nosotros nos pueden dejar tranquiles, pero que al poder no hacen más que resultarle funcional. ¿Cómo dislocarnos de ese lugar? La militancia es una forma de dislocación. O sea, en un mundo absolutamente mercantilizado, hacer algo porque sí y sin recibir nada a cambio es revolucionario, es subversivo. Pero es subversivo, gente, porque la palabra subversivo significa la versión que está soterrada, que está por debajo, que está desterrada. Subversivo significa simplemente eso, poner a disposición otras versiones. Militar, activar. Aparece una categoría que la filosofía viene trabajando hace rato y que ahora está circulando muchísimo, en especial gracias a la revuelta feminista, que la puso de nuevo en circulación, que es la categoría de deconstrucción. Yo creo que una manera, cuando vos decís cómo llenar de contenidos, yo te diría al revés. Lo que primero tenemos que hacer antes de llenar de contenidos es desarmar los moldes donde esos contenidos se vierten. Esos moldes están en cada domingo en la mesa de Mirta Legrand. Esos moldes están todo el tiempo en la televisión, en la política partidaria, digamos, en las formas vinculares, en la pareja, en la manera que tenemos al hablar de nuestros hijos diciendo mi hijo como una propiedad, en pensar al amigo como un intercambio de favores. Digo, hay lo que se llama en general la mercantilización y el pensamiento binario, que estructuran formatos. Cuando vos deconstruís formatos, la vida se te vuelve abismal, vertiginosa, porque se te empieza a tambalear todo, pero el verdadero enemigo contra el que hay que militar es el sentido común. Ahí es donde más se juega el poder, porque uno lo termina como asumiendo como propio y reproduce intereses que no son los nuestros, que están siempre al servicio de los privilegiados. El sentido común es en realidad el sentido de los vencedores, que imponen como si fuera común su propio interés, haciéndolo pasar como si fuese algo de todos. Por eso es fundamental en una pelea a favor de la igualdad, de la justicia social, pelearse contra los discursos dominantes. La pelea siempre es una pelea por el lenguaje, porque es en el lenguaje donde el poder impone siempre, digamos, su verdad.